Chingón. ¿Les dije que este güey era un genio o no? ¿Te rifaste, carnal? Te debo unas chelas, güey. No, ¿unas chelas? Me dijiste que si lo arreglaba nos ibas a llevar al Aztec. No mames. Pues qué, güey, no pensé que lo iba a arreglar, si no, no se lo hubiera prometido. Está bien. Se precipita un denso tejido de palabras de metal y de arena para cubrir sicariamente el rostro que emerge de un retrato humano desde muerto. Rostro casi concreto, casi carne, que se vive a sí mismo como muerto imposible y no se sobrevive. Estoy muerto de tantos cuyo nombre sucede que no conozco. Estoy muerto sencillo, estoy muerto de tantos. Efectivamente, el contexto de la cuarta película con tintes autobiográficos de Harishama, Esto no es Berlín, una producción estrenada en 2019, no es la ciudad de Berlín, sino la Ciudad de México en la década de los 80. Una urbe que se sobrepone maltrecha y lastimada al sismo de 1985. El entonces todavía denominado Distrito Federal sirve de telón de fondo a la historia que nos narra el director y guionista sobre el despertar sexual de dos adolescentes. En su recorrido por los ambientes no muy recomendables de antros como el 9, o algunos otros de la zona rosa, de Ciudad Satélite o del centro de la ciudad. Estos lugares eran representativos de la contracultura underground de aquella época, en donde se escuchaba rock y música punk, se conseguía droga y también compañía de uno u otro sexo si así se deseaba. Yo siento que la génesis de este proyecto viene desde Los Detectives Salvajes, ¿no? Y después de haber perdido los derechos, más bien, porque no los perdí, más bien los dejé ir voluntariamente, como de reflexionar, bueno, ¿qué es lo que me interesaba tanto de lo que Bolaño dice en esa... O sea, ¿cuál es la esencia de lo que a mí me producía una reverberación tan grande, ¿no? Y entonces me di cuenta que había un espíritu de coming of age o de película de maduración en esa novela, y que yo tenía uno que pues, era muy sui generis, que es algo que siempre me ha pasado, que es como pensar, bueno, ¿y eso será suficiente para contar una película o no? Pero bueno, al final decidí que sí y que había pues algo ahí que era muy peculiar, que era muy mío, pues, y que era la forma en la que yo había tenido mi propio proceso de maduración en relación a ese momento de mi vida, con esa familia, encontrándome con ese lugar en específico y con esa comunidad de artistas, haber querido ser gay y no poderlo ser porque no lo fui, y haber tenido como una especie de eso, como de una especie de coming of age pues muy, muy peculiar, ¿no? Y decidí explorar la posibilidad de convertirlo en una película. Creo que las películas para mí al final son una necesidad también de seguir explorando los lugares incómodos donde no evidenciarme públicamente de alguna forma también, como un poco hacen los artistas plásticos y los performanceros en la vida y en la película. Y estábamos colaborando con Harry, bueno, viendo en qué colaborábamos con él, como en distintos proyectos, y Harry nos comentó que tenía muchos años queriendo hacer una película como en este universo en el que sucede Esto no es Berlín, y que se relacionara como con sus años de adolescencia, ¿no? Y su proceso de maduración, ¿no? Como un chavo de los suburbios que venía a la Ciudad de México y para él era un poco como visitar Marte, ¿no? O sea, era
el encontronazo de un chico joven con toda la contracultura ochentera de la Ciudad de México y sus espacios y sus tribus urbanas y sus movimientos artísticos, pues era algo sobre lo que él quería trabajar. Y no había encontrado, no sé qué tanto lo intentó antes con otros escritores o él en solitario, pero no había encontrado como la historia dentro de este universo. Y nosotros pues más o menos le resultábamos contemporáneos, somos un poquito más jóvenes que él, entonces él era un poco mayor cuando frecuentó estos espacios, algunos ya no nos tocaron a Max y a mí, otros sí, pero sí teníamos una sensación y un montón de referentes de lo que era crecer en esa década, como era la Ciudad de México en esa década, ¿no? O sea, en términos tecnológicos, en términos de libertades, en términos de cómo te movías en la ciudad y de qué espacios encontrabas. Entonces, todo ese bagaje común sí lo teníamos. Ahí empezamos a diseñar la película, ¿no? Basado en anécdotas de él, en anécdotas nuestras, en material y para tener inspiración, en material de la época y en material que se acercara también como al tipo de historia. Vimos que el Coming of Age era como el modelo o si así queremos llamarlo, género, subgénero, que le venía mejor a este tipo a esta película, y ahí fue que nos lanzamos a escribir. Realmente tuvimos un proceso como muy, muy disfrutable todo el tiempo y nos entendimos porque teníamos muchos de los referentes, los que no teníamos, Max y yo por ser un poco más jóvenes, pues bueno, Harry nos puso a ver un montón de videos, leímos muchos libros y muchas crónicas de esa época, pero sí teníamos la sensación de cómo era el tema con la juventud y sus sentir de esa época y sus salidas nocturnas y demás, que es un poco lo que retrata Esto no es Berlín, ¿no? La verdad es que siempre lo quise escribir con alguien porque no quería que me comiera el color, ¿no? Porque hay mucho color en ese momento, que además es un color que me apasiona y que me atrae mucho, el color de esa música, el color de esa estética y tal. Entonces me tardé mucho en dar con los compañeros correctos. De hecho, varias versiones se tiraron a la basura anteriores de años atrás, ¿no? Que intenté con... Y al final encontré en Max Onino y Rodrigo Ordóñez los compañeros ideales. Incluso salió una amistad tremenda de ahí. Y escribimos juntos una película sobre esta experiencia mía de haber vivido en esos años, pues eso que me tocó, ¿no? ¿Tú eres el niño que arregló el cinto de Tito? Sí, y él es el hermano de Rita. ¿Qué es eso de manufactura en llamas? El plagio más patético de la clandestinidad mexicana. ¿Quieren ir? Los llevo. ¿Va? Sí, vamos. Harry no tenía precisamente una línea o una anécdota de película con un arco ya concreto. Tenía una sensación pues eso, de juventud, y de una sensación de adolescente que fue la que tratamos de recuperar o de entender para imprimir en la película, y lo que se hizo fue construir una anécdota, una peripecia, un arco en el personaje principal y su entorno, ¿no? Y los demás personajes que lo acompañan para introducir todos estos elementos, como dispositivo para introducir todos estos elementos que eran los que él ya traía en mente, ¿no? Y que eran lo que él quería comunicar. Sí estaba presente el hecho de que iba a ser una historia que en alguna medida iba a retratar los años de juventud de Harry, y dentro de este universo específico en el que se movía como de la contracultura y de las corrientes artísticas y de los espacios nocturnos, ¿no? O sea, el referente del 9, ¿no? Sobre el cual se han escrito muchos libros y va a salir ahora una serie de televisión, de hecho, también sobre eso, que fue uno de los libros que leímos. Era un referente muy importante y él sabía que iba a ser pues un drama juvenil, pero no había encontrado tal vez el tema exacto de la historia. Y creo que llegamos bastante rápido a él. Digo, hay muchos referentes, hay toda una corriente de películas, ¿no? El Coming of Age es una cosa que internacionalmente funciona muy bien y todos lo hemos consumido y que todos nos identificamos, porque pues, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Por el proceso de convertirnos en adultos. Harry además es un director que sí escribe, no solo da notas, sino que se sienta a escribir. Tuvimos un proceso de trabajo que a mí disfruté mucho y que lo he seguido haciendo ahora que estoy trabajando, pues ya estoy, digamos,
escribiendo para televisión y así, que es que hicimos una escaleta juntos, ¿no? O sea, platicamos muchísimo, hicimos como un laboratorio juntos, yo les abrí mis archivos de vida y mis archivos físicos y hablamos muchísimo y fuimos encontrando la historia y después juntos, los tres, hicimos una escaleta, ¿no? Y ya después cada quien fue haciendo una versión del guión, ¿no? Primero llegó un tratamiento, parece que fue Rodrigo el primero, el segundo fue Max, y yo después me llevé eso y hice un tercer tratamiento en el que también pues metí todo el color de los 80s, porque ese lo dominaba un poco mejor yo, ¿no? Cómo exactamente qué y cómo era el performance, qué pasaba en la Quiñonera, todo ese como mundo, ¿no? Hay mucha gente que se queda por el camino de los demás personajes, en el sentido de que incluso el lugar desaparece, pero como desapareció en la vida real, porque pasa su momento y porque es víctima de distintas circunstancias y porque también aceptaban, pues era un mundo en el que se aceptaban menores de edad, ¿no? En que estaban más difusas esas líneas. Y esa violencia que había en las calles entre los grupos escolares, ¿no? Que era muy de esa época. Si yo eso lo platico a mis hijos, no se lo creen, ¿no? Eso de, ¿cómo? Sí, vamos a madrearnos con la escuela de enfrente. ¿Por qué? Pues porque sí, porque son la escuela de enfrente, ¿no? Y que realmente se iban y se agarraban a botellazos, a pedradas. O sea, una época muy, muy salvaje en la Ciudad de México en ese sentido, ¿no? ¡Qué buen madrazo! Y les fue peor a esos culeros, güey. Sí, a huevo, sí les fue peor. Neta, bueno, chile ni nada, cabrón. Aquí son unos putos los dos, güey. ¡En chinga, en chinga, en chinga! Entonces, esos referentes pues nos unificaban. Y encontrar la historia de Carlos dentro de esto no fue realmente un proceso difícil, ¿no? Para mí es una historia sobre la diferencia entre el querer ser y el querer pertenecer. Y que están desesperadamente buscando su lugar en el mundo, no lo encuentran porque no tienen acceso a nada más que lo que les tocó, ¿no? Que les tocó ese mundo en Satélite o en Lomas Verdes o en Echegaray, como fue en mi caso de la adolescencia, y que realmente no había acceso no había mucho acceso. Y aparte en una época de no hay redes sociales, no hay Google, quiénes son las bandas del momento, ¿no? Había que ir a encontrarse con eso, que milagrosamente se te acercara y decir, claro, yo resueno con esto, no con esto, ¿no? Y el momento en que yo lo pude definir de esa manera, me quedó muy clara la historia, ¿no? De cómo él trata de pertenecer a este lugar, lo cual no sucede a todos, pero en el camino de querer pertenecer a un grupo y a un lugar, ¿qué tanto puedes falsearte a ti mismo, ¿no? Sobre todo en una época en que apenas estás buscando tus referentes y tu personalidad, ¿no? Y qué tanto estiras. Todos hemos pasado por esto de querer encajar en un lugar y luego darte cuenta de que eres otro tipo de persona. Y creo que lo bonito de esa película es que los que se pierden de vista pero se reencuentran, pues al final es la historia de dos amigos que se encuentran dentro de ese proceso. Al final era eso, como la amistad de estos dos personajes que no caben en donde les tocó vivir, ¿no? Que nacieron en un lugar donde no es fácil expresar quiénes son o encontrar quiénes son, porque al final es un proceso de descubrirse y de encontrarse, ¿no? Y que a lo largo de la película se pierden todavía más para poderse encontrar un poco con una versión de sí mismos un poco más cercana a lo que ellos consideran que son, ¿no? Y en el trayecto de eso sí que hay un par de momentos muy oscuros para ambos, ¿no? Y eventualmente encuentran que van a seguir adelante después de haber pasado por esta tormenta, que además era muy importante porque podía ser una película que acabara trágicamente y siempre tuvimos la idea de que no fuera así. No hubo ningún draft, por ejemplo, que lo planteara de otra manera, ¿no? O sea, sí queríamos ver a estos chicos del otro lado de esta historia. Las historias humanas que apelan como a la esencia de lo humano, le hablan a todo el mundo, a todo el humano, ¿no? Sea de distintas culturas, sea de distintas edades, de distintos sexos, o sea, aunque haya diferencias, mientras logremos o las historias logren tocar alguna parte de la esencia humana, ahí es donde el otro se puede identificar en la película, ¿no? En este caso. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué te pasó?
¿Quieres venir con la banda? Vamos a tocar en Ecatepec. Puede estar rudo, pero puede estar chido. La preparación también larga fue con los actores. Un día yo estaba en una sala de grabación de doblaje, no me acuerdo la verdad qué estaba grabando, y el ingeniero de audio en turno en ese momento es un cuate que se llama Chakra. Estábamos grabando y me comentó así de la nada, me dijo, oye, fíjate que la hermana de mi esposa es directora de casting, se llama Viridiana Olvera, y está por llevar un casting de una película con chavos. Entonces me dijo que como que te ubica, me dijo que si le podía pasar tu contacto, tal. Le dije, por supuesto, ¿no? Encantado. Yo para ese momento no había hecho ningún proyecto de cine, había hecho muy pocas cosas de imagen. Entonces le dije, sí, claro, pásale mi contacto. Total, me contactó Viridiana Olvera. Fui al primer casting y nada, me dijo como... no va a ser un casting propiamente, el director está interesado en conocer a las personas que le quiero presentar, entonces nada, siéntate, háblame de ti, ¿no? Cuéntame más que qué has hecho laboralmente y dónde estudiaste, háblame de ti, ¿no? ¿Qué ocupa tu cabeza esta semana? ¿Qué te gusta hacer, no? Y ese fue el primer casting, de ahí pasó un poco de tiempo, me llamaron para el callback, ahí ya fue directamente con Harry en Catatonia, hicimos un par de escenas. Y creo que el proceso fueron quizá 2 callbacks más, dos veces que me citaron ahí en Catatonia, antes de darme la noticia, ¿no? De que a Harry le había gustado y que me quería para el personaje de Hera. También en el casting intercambiamos a los personajes, ¿no? Con Saviani, con varios otros compañeros actores que fueron. De repente yo jugaba el rol de Carlos y el otro de Hera, luego los intercambiábamos y así nos íbamos jugando, ¿no? Ya había trabajado con Harry, hicimos una serie que recreaban como los cuentos infantiles llevados a lo mórbido y nos tocó el de Pinocho a nosotros y me encantó trabajar con él. Siento que Harry tiene como un gran entendimiento hacia la dirección de actores. Y después pasó un tiempo y supe que estaban haciendo el casting para Esto no es Berlín y nadie me llamaba para el casting, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Pues me dijo él que le había gustado mucho mi trabajo y entonces de pronto dije, le voy a mandar un mensaje. Y le escribí y me dijo, claro que te tengo contemplado. Me dijo, no sé por qué nadie te ha marcado para el casting. Me acuerdo que hice el casting y de pronto son esos personajes que conectan contigo. Como que de pronto cuando hice el callback, como que me sentí muy libre. Ya una vez elegido el grupo de actores para la peli, pasamos por un proceso bastante largo de trabajo, porque el trabajo con ellos tenía que, al final es una película de época, ¿no? Uno se quiere hacer el jovenazo, pero pues no, es una peli de época. Y además, la verdad es que casi ninguno de los actores que retratan artistas tenían ningún tipo de interés en el arte de manera, bueno, algunos sí, pero la mayoría no visitaban museos de arte contemporáneo frecuentemente, no conocían mucho de arte contemporáneo. Y era para mí muy importante que ellos tuvieran incluso una voz de artista que defender, ¿no? En la película. No entendía que, por ejemplo, era un chico punk. No, entendía que era el dueño de un antro, ¿no? Como en el mundo de los 80s, hablando de la liberación sexual. Ahí también pasamos por todo un proceso de talleres con gente increíble que nos acompañó en ese proceso, ¿no? De enorme aprendizaje, y entonces fue muy bonito porque cada quien fue realmente encontrando su lugar en ese mundo, ¿no? Que yo no quería empezar a filmar sin que eso existiera, pero realmente adentro del cuerpo de ellos. Incluso para mí, vamos, ¿no? De entender la pasión de trabajar sobre tu piel, por ejemplo, una obra de arte, digamos, los artistas de performance más políticos de nuestro país, de Brasil, por ejemplo. En fin, estuvimos estudiando muchísima gente, entendiendo el valor del performance como un acto político y como un acto artístico simultáneamente. Era entender que el arte ya de pronto
no era suficiente plasmarlo en una hoja o en un cuadro, ¿no? Que se necesitaba el grito, la víscera, ¿no? La entraña, el aventarte a todos lados. Harry me dijo a mí, créame un performance, ¿no? Y me dijo, tienes 5 minutos. Y entonces yo dije, órale, a ver. Y te diría que uno de los performances que a mí más me gustan en la película, la idea ya vino de Mauro, ¿no? O sea, de haber pasado por todo ese proceso y decirle, ok, ¿qué quieres decir? Ok, quiero hacer un performance en donde yo golpeo a mis compañeros mientras les digo todos los nombres que me han dicho a mí como miembro de la comunidad LGBTQ, ¿no? Y de ahí esa fue la semilla de un performance que a mí me gusta mucho, donde cerramos además Monterrey, que nos dieron permiso, pero no sabían lo que íbamos a hacer, ¿no? Para mí, Mauro, al ser una persona homosexual en México, ¿no? Nacido en los años 80, creo que hemos dado pasos agigantados, ¿no? En la relación, en la inclusión, en el respeto, pero no era algo que yo vivía en mi infancia. Entonces de pronto le dije, este hombre atado en un poste, ¿no? Con cuerdas, cubierto de pintura roja, ¿no? Emulando la sangre, con frases hablando de homosexual, joto, puñal, ¿no? O sea, sidoso, como todas las cosas que de pronto se nos adjudican, ¿no? A la comunidad, y de pronto, como que escuchándolo, él dijo, vamos a crear este performance, y se trasladó al de La Carreta, el de Avenida Monterrey, ¿no? Como que todos con estas palabras, ¿no? Que nos marcan, y de pronto en La Carreta hay este hombre gritando, ¿no? Como la sociedad, vamos, asquerosos, avancen, ¿no? Y entonces como que se trasladó ahí, y no sé, me parece también muy hermoso que aunque no es el que yo planteé, ¿no? Como que inspiró algo que salió en la película. Eres Philippe y crees que es francés. La pasa registrando todo en Super 8 para una pieza que no termina nunca. Muchos han tenido historias muy, muy amables, ¿no? Pero también muchos han tenido como, pues, eventos un poco violentos, cosas de discriminación, cosas, en fin, ¿no? Cosas que yo conozco como de primera mano y que me servían mucho también para entender esa batalla, ¿no? Que hoy, aunque sigue habiendo mucha discriminación, aunque es una cosa que todavía no la normalizamos como debería estar, ¿no? Quizá ya no es tan tabú, pero todavía se le tiene como cierta ahí reserva al tema. ¿Cuál es esa lucha que en ese momento era muchísimo más fuerte de saber si decirlo abiertamente, si no, ¿no? Por todo lo que implica, y este personaje tenía esa lucha, ¿no? Como, es que no conozco en mi entorno, en mi contexto, no hay nadie que sea de esta manera, seré que soy el único en el mundo, ¿no? ¿Será que está mal y yo no debería hacerlo? Y entonces por eso en el momento en el que llega a este bar emblemático, el Aztec, ¿no? Y conoce un poco esta diversidad, pues le sorprende, le mueve muchísimo y un poco como a mí me pasaba con la actuación, ¿no? Como que dijo, esto está padrísimo, yo quiero pertenecer, ¿no? Todo era como clandestino, ¿no? Entonces seguía permeado de una cosa como de, bueno, aquí lo hacemos, aquí puedes, pero esto no está bien visto ni está permitido en la sociedad. Ese era como mi primer approach, ¿no? Al personaje. Ahí ya había mucha gente que lo expresaba abiertamente y que lo asumía, y era una cosa como de mucha decisión y coraje y así cantárselo al mundo, pero igual todo lo que sucedía en esos bares, digo, no solamente como de apertura y libertad sexual, sino también la escena musical, todo era como clandestino.
encontramos lo que pudo ser hogar. Solos recogimos fragmentos, solos encontramos en otros rostros nuestra soledad. Me invitó el director Harisama y pues mi mamá también estuvo como muy presente en todo ese momento y movimiento en los 80s aquí en la ciudad y de esos bares, entonces era muy gracioso. Pues mi mamá y amigos suyos o gente que yo he conocido estuvo muy presente en ese momento artístico mexicano que la verdad admiro mucho también, entonces fue interesante poder ser parte como de esta reactuación de eso y pues fue un proceso chido, estuvo bien estar parte de la banda y como también pues, colaborar desde ese punto, ¿no? De música. Qué huevotes de venir a tocar aquí, ¿eh? Sí, nunca había venido a un lugar así como este. Pues no, carnal. Ustedes son bonitos. De hecho, estaba un día en el camerino, estaba dando funciones de una obra que se llamaba El corazón de la materia y me llamó Hari directamente. Así justo antes de entrar a escena le contesté porque pues lo conozco y me ofreció el personaje directamente, me dijo que estaba desarrollando este proyecto, escribiendo este guión sobre el tema que ya platicaremos y pues me pareció muy interesante y además tenía ganas de trabajar con él. Me contó un poco de qué iba el personaje de Carolina y me dijo, te mando el guión. Y yo cuando lo leí inmediatamente le dije que sí, me encantó el guión. El personaje, aunque es un personaje, digamos, que no es el personaje central en la historia, me parecía que era muy interesante actoralmente y le dije que sí. ¿Tú a dónde fuiste anoche? Fuimos a una fiesta con Rita y su novio. Ah. ¿Bebiste mucho? No. Una cerveza nomás. Creo que yo una cerveza nomás no me tomé nunca a tu edad. Mi personaje se desarrolla mucho en el entorno familiar del personaje de Shaviani, que es mi hijo en la película, pero también salen los tíos, pero también sale, sobre todo los tíos. Y entonces hicimos como varias sesiones en el que él nos fue como hablando de esa familia y fuimos tratando de integrar a la familia. Y entonces empezamos con el trabajo de Marina de Tavira deprimida y tal, y de repente a mí adentro se me empezó a mover todo y no me lo esperaba. En El sueño de Lu era esperable que iba a pasar algo emocionante. Acá no, llevaba muchos años trabajando esto en terapia, en las prácticas en las que yo he estado espiritual y demás, y sentía que no tenía todo bastante bajo control y no. El personaje de Carolina es una madre no soltera, sino separada, divorciada, que sí tiene que sacar adelante a 2 hijos sola y esto la pone en un estado de depresión. Básicamente lo que trabajé mucho con Carolina fue la depresión, la adicción a las pastillas como el Ribotril, que en su época tenía otro nombre, pero por eso está dormida todo el tiempo. O sea, si recuerdan en la película, el hijo llega, ella está dormida profundamente, se despierta como sonámbula, lo busca en el cuarto, ya no lo encuentra, está siempre como... En la primera parte de la película como en pijama, ¿no? Me pareció interesante trabajar ese momento de la depresión, de estar sola con los hijos, sacándolos adelante, el fracaso matrimonial y por esto no se da cuenta realmente de lo que está pasando. Como finalmente la vida de estos jóvenes sucede sin que casi los adultos y las adultas se den cuenta, ¿no? Y entonces todo eso se vuelve para mí un acto de psicomagia. Gigante, porque además, pues eso me pasaba. Yo estaba filmando, te digo, a la mamá, y entonces entraba Carlos a darle de comer y estaba la mamá deprimida y tal, y yo me salía hacia afuera y veía que estaban los camiones y ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué está esta gente aquí en mi casa? No era mi casa, evidentemente, pero se parecía era algo muy, no sé cómo explicarlo. Yo le llamo como, hay un diálogo, ¿no? Entre tus vivencias y lo que
y lo que para el personaje son lo mismo, decía Héctor Mendoza, que le llamaba vividuras, ¿no? Los actores, las actrices, las personas tenemos vivencias, los personajes tienen vividuras, ¿no? Y ahí haces un trazo, ¿no? Como que cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas, y de ahí vas construyendo, ¿no? Curiosamente para mí, mis personajes en el cine se han ido desarrollando más y he tenido más oportunidades de hacer personajes interesantes después de la maternidad, ¿no? La maternidad me ha regalado personajes increíbles, sobre todo en el cine. Y este fue uno de ellos, ¿no? Obviamente mi maternidad no tiene nada que ver con la maternidad de Carolina. Tú deberías quedarte con sus cosas. Aquí no hay nadie que levante este desmadre. Y la verdad, yo no podría. Qué bonito. Lightning Hopkins. ¿Verdad? ¿Qué? ¿A poco crees que fuiste la primera persona con la que se sentó a escuchar blues? No menosprecies la necesidad de atención de una hermana menor. Es bonita la sensación de que los personajes transiten y haya una peripecia interna y también, digamos, anecdótica en cada uno y cada una de ellas. Sí, yo recuerdo alguien decía en mis clases de teatro, el personaje nunca puede salir como entró. Ahora, Chekhov estaría en desacuerdo, ¿no? Porque él plantea esta cosa que casi no se mueve nunca, pero es importante la peripecia. Y a mí me gusta la de Carolina porque cuando empieza la película está dormida. De hecho, la primera vez que la vemos está dormida. Y la última vez que la vemos está acompañando a su hijo a declarar, ¿no? A declarar al Ministerio Público. Entonces es como si salió, como que de pronto está en la realidad. Alguien que había estado queriendo evadir la realidad, ¿no? A fondo en el segundo escritorio. Nombre. Carlos Alberto Chávez Murga. Esta película hablaba mucho de su propia juventud y lo compartió. Y pues todos nos sentimos de alguna manera parte de ese momento, ¿no? De ese momento de convertirte, pues sí, de dejar de ser niño, niña y empezar a tener esas experiencias tan anheladas en la adolescencia, ¿no? Y a mí me tocó hacer justamente un papel pequeño, pero muy significativo en el sentido del entorno familiar, cultural y de educación que tiene este chavo. Harry me invitó a ser uno de sus hermanos, un hermano bastante cuadrado y ¿no? Como Martín. Martín es ingeniero mecánico. Dejen de molestar. Vete, que aquí te vas a deprimir. No, lo que pasa es que si no sale como tú, imagínate. ¿Ya se fue? Encontró un mundo y es el tío del personaje principal que le llama la atención al chico porque pues justamente pues, fuma mota, trae su moto, se deja el pelo largo, es como el loco y extraño de la familia. ¿Qué pasó con la chavita esa, la vecina que te gusta tanto? Aunque me pelara, es la hermana de Jera. ¿Y si te pela qué? ¿Qué pasaría si te pela? No sé. Me cago. Ya sé. Y la neta, ese miedo no se quita nunca. Digamos que si el tiempo fuera flexible, lo que de alguna manera estoy haciendo es que yo estoy de alguna manera representado en esta película por Savián y por Carlos. No encontraba a Carlos y Carlos resultó ser alguien que me dijo, no, pues va a venir este chico que ha hecho películas con Disney y yo qué sé, pero, o sea, ¿cómo? ¿No? Y pues fue él.
¿no? Fue como todo en esa peli fue ir un poco más allá de las nociones preestablecidas y ver, ¿no? Y sentir a cada uno. Y la verdad es que con Saviani hicimos una conexión humana también tremenda y aprovechamos, pues nada, cada quien traemos nuestro trauma esencial y nuestras heridas de infancia y aprovechamos muchos las de Saviani, que se parecían mucho a las mías, con una sensación de abandono de padre, cosas que nos funcionaron súper bien y siempre como con una idea de usar toda esa información para no solo para el bien del personaje, sino para el bien de todos los que estábamos trabajando en la película, que es un poco como yo veo los procesos de cine, ¿no? Y entonces le estoy enviando desde su yo adulto, o desde mi yo adulto, le estoy mandando un acompañamiento masculino que mucho se necesitaba en esa época y que no estuvo. Entonces también es de alguna manera un acto psicomágico, cinematográfico, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de ofrecerme eso a mí mismo. Me llamó tu mamá, cabrón. Gracias, don Astudillo. Que le vaya muy bien, ¿eh? Está muy preocupada por ti. Pero la neta, yo estoy más preocupado por ella. ¿Cómo estás? Bien, no sé. Nunca he sentido como que quieres algo, pero hay algo dentro de ti que te frena y no te deja. Realmente esta película me llevó a unos parajes muy oscuros, ¿no? No me esperaba la forma en que yo iba a reaccionar emocionalmente a estar filmando esta película y fue muy notorio y muy pronto porque empezamos a filmar en esta zona de Lomas Verdes, que está bastante cerca de la zona donde yo viví mi adolescencia, donde aprendí a fumar todo, ¿no? Para construir la película juntos desde una etapa tan anticipada fue, digamos que de una parte fue sencilla, fue de puro placer, pero también fue muy difícil para mí, porque al final yo no viví esa época en la Ciudad de México. O sea, yo era un bebé. Yo nací en el 85 y la película data del 86. Entonces yo era un bebé. Yo no conocía, además yo no soy una persona fiestera de antros, de drogas, ni nada. Entonces, para mí era entrar en un mundo completamente fuera de lo que yo conozco. Entonces fue un proceso de Hari que me empezó a instruir, me empezaba a mandar pues muchas cosas que leer, que ver. Me presentaba mucha gente de la época, de todo este movimiento New Wave mexicano. No hay muchos documentos fotográficos, entonces todo me lo tenía que imaginar platicando con esa gente, platicando con Hari, con Diana Quirós. Y las únicas fotos que había realmente son unas fotos que son increíbles, pero son en blanco y negro y con el flash, porque pues nada más había manera de hacer flash, ¿no? Entonces se captaba, digamos, la atmósfera en estas fotografías, pero no los colores ni realmente cómo era la atmósfera. Justamente como era tan importante para mí la recreación de esa época, pero era un poco peligroso porque los 80s de por sí eran muy teatrales, ¿no? Era una época casi fársica estéticamente, ¿no? Yo quería retratar los 80s que yo viví, tal como yo los viví, y era como muy obsesivo de que el retrato fuera realmente pues exacto, realista o lo más acercado posible, ¿no? Había algunas fotografías mías y otras fotografías que había del 9 y de cosas por ahí que se podían utilizar y de cosas de Berlín y así, porque al final se parecía mucho todo. Pero la idea era no teatralizarlo, sino volverlo. Entonces hubo todo un proceso de investigación y Diana Quirós, que fue la diseñadora de producción, pues me acompañó, le dije, ya, súmate, ¿no? O sea, yo sé que esto no es lo normal, pero me encantaría que me acompañaras a hablar con la banda de los 80s que conozco y que todavía está por ahí, entre otros Jimena Cuevas, Ricardo Nikolayevsky, pues muchos otros. Entonces,
como que iniciamos una aventura juntos de casi como si fuera un documental de recreación de los 80s, donde hablamos con muchísima gente. También hablé con artistas plásticos muy vigentes en este momento, muy radicales, mexicanos, que nos abrieron las puertas y que después también incluso me ayudaron a tallerear con los actores, ¿no? Entonces iniciamos un proceso de investigación muy grande y pues fue muy padre que al final el espíritu siempre fue como lograr, teníamos un propósito muy claro y que era, no queremos teatralizar los 80s, queremos hacer esos 80s, exactamente esos, los de la Quiñonera, los del 9, los del Tutti Frutti, los que yo viví, pues, ¿no? Fue de las últimas películas que se filmó en México con una tecnología que ya no se usa, que son los kinos, que yo iluminaba mucho con los kinos. Y lo que tenían estas cosas son como tubos de neón que solamente son de 2 temperaturas. Hay un cálido y un frío, ¿no? Para resumirlo para la gente que no sepa mucho de técnica. Y entonces yo tenía fácil 50 tubos kinos por ejemplo, en el Aztec, en el antro. Y yo para decir, quiero que este ambiente sea rojo, bueno, era un trabajo de 2 horas. Entonces yo no podía llegar al set y decir, ahora se me ocurre que esto va a ser verde. Porque si yo decía eso o si me equivocaba, era cambiar todo y parar el rodaje 2 horas. Porque le tenían que cambiar los filtros a cada kino y era un trabajo muy grande, ¿no? También al final pues la peli no era una película muy grande en presupuesto, entonces yo hice una lista de filtros que yo necesitaba y no me dijeron es carísimo. Entonces tuve que ir a una papelería y a varias papelerías a comprar papel celofán y a probar, y entonces fue una serie de días de pruebas de a ver, este rojo con este tubo frío, ¿cómo se ve? Este rojo con este tubo cálido, ¿cómo se ve? Ahora, este otro rojo de la otra papelería, ¿cómo se ve? Por supuesto, había un cuidado, pero no nos íbamos a pasar. Se estaba empezando a poner de moda de nuevo el uso del humo y de los neones, de colores y tal. Entonces queríamos hacerlo como fue y no esta nueva manera de verlo, ¿sabes? Cuidar mucho eso. Y al mismo tiempo tener un estilo que se sintiese como muy... Sí, no sé si es un poco una aberración decir que tenía un impulso como de cinema verité, pero como un poco una cosa muy en la mano. La foquista no sabía muy bien siempre qué es lo que íbamos a hacer, entonces la sorprendíamos y hay muchos focos que accidentalmente pues no les llegaba, ¿no? Y de pronto estaba tirando con lentes muy largos, haciendo mucho trabajo de trazo escénico, con las cámaras moviéndose mucho, y entonces pues pasaban muchos accidentes y yo estaba buscando esa sensación como de estar recogiendo la realidad de una manera muy directa, ¿no? Y pensando que además haciéndolo una película de época y de esa época me iba a ayudar muchísimo a no sobreestilizar. Harry es un director muy ritual, ¿no? Hicimos un ritual el primer día de llamado donde tocaban los que hacen sonido con el agua, cántaros. Y generó eso con todo el equipo como una sensación de grupo, de pertenencia. Sí, justo. La película pues también habla de esta familia que se elige, ¿no? De esta familia que no es tu familia de sangre, pero que un día son gente con la que conectas y que te acoge, ¿no? Que te arropa de una manera como muy genuina, ¿no? Creo que ahí sí fue una creación colectiva, ¿no? Yo entendía muchas cuestiones, pero por ejemplo a mí algo que me encanta es el proceso del vestuario, del maquillaje, ¿no? Del peinado, porque al final tú puedes querer muchas cosas y de pronto te dicen, este es tu vestuario, ¿no? Que viene desde la idea de Harry. Entonces, de pronto te confronta a nuevas realidades, ¿no? Como que termina asentando las cosas.
Entonces, cuando yo vi el pelo, la verdad es que me odiaba. Decía, no, pero al final, de pronto, cuando fue el pelo y fueron los collares y fueron los aretes y eran las botas de plataforma y los pantalones pegados y de pronto con lo que había creado, ¿no? Esta cuestión de enojo, de hartazgo, de necesidad de... Porque el enojo y el hartazgo vienen de una necesidad de aceptación, de una necesidad de amor, de una vida de rechazos. Tuvimos un primer corte que hice con Jimena Cuevas, que aportó cosas muy interesantes a nivel visual y de algunas narrativas que necesitaba la película, muy especiales. Y después, cuando me encontré con Rodrigo Ríos, empezamos a jugar ya más con la estructura dramática para encontrar, ¿no? Y entonces pues, ahí siento que sí hubo como una conversación entre los tres que finalmente dieron el corte definitivo de la película, ¿no? Cruzó fronteras de una manera muy especial para mí y me tocó escuchar eso vamos, hasta en Inglaterra, que uno diría, pues, ¿qué les va a ir uno a contar a ellos, que son los que un poco, digamos, musicalmente al menos son los que hacían esa música realmente en ese momento, ¿no? Y pues nada, en BFI London nos fue súper bien, ¿no? Y el que presenta la película en BFI London pues es un súper personaje de esa época, que justo lo inventó un curador de cine muy importante en Inglaterra, que lo invitaron justo a presentar porque llegó con unos pantalones de tigre, o sea, muy... Y entonces, claro, yo veía mi película con música de Joy Division en Londres y como que no lo podía creer. Fue loquísimo. Es una experiencia como de ensueño. La verdad fue una cosa completamente surreal. Porque primero era mi primer película. Segundo, nadie habíamos visto nada, ninguna escena, nada del material de la película y mucho menos la película terminada. Harry no nos quiso enseñar nada. Y hasta ese momento en el festival, entonces esa impresión de verte por primera vez, pero además ni siquiera en un screening con ellos, con el equipo de trabajo, ¿no? Ya en el festival con público y además en Sundance, que es un lugar así en Park City, en medio de la nada, con unos paisajes increíbles, todo lleno de nieve. Fue una cosa, fue surreal. Como que es un festival muy importante para la industria del cine y está todo el mundo ahí, pero también no tiene como esta cosa muy glamurosa. Y era como también regresar a la familia de Esto No Es Berlín, porque además fuimos todos a Sundance, y era como recuperar esa parte que en el rodaje habíamos tenido y que había sido muy lindo. Y como en todos los proyectos, generas una familia y un día te tienes que despedir y a veces pues te encuentras después, más adelante, ¿no? En los trabajos y tal. Me acuerdo que cuando estuvimos en Sundance, estábamos Harry, Jimena, José Antonio y yo, como que el escucharlos a ellos en las entrevistas, como que me dio todas las demás impresiones de todo lo que la película existía, ¿no? Y de pronto todos estábamos separados, ¿no? Jimena trabajaba con su banda y con la familia. Yo trabajaba en este grupo, José Antonio y Saviani, pero nadie en realidad había escuchado como las historias o de dónde venían los personajes de los demás. Y entonces en esas entrevistas podernos dar cuenta de cómo fue importante para cada uno, tanto para Harry como para nosotros, terminó de cerrar el círculo, ¿no? Escucharlos y que todas las opiniones fueran poderosas y vinieran desde un lugar de querer cambiar al mundo, a México, me pareció muy bello. Yo no me imaginaba que la película iba a tener la importancia en el cine mexicano como tiene. Digo, no
No, me siento muy orgulloso que formé parte de una película que pues está ahí en el cine mexicano, guste o no. Por alguna razón toca temas y a gente que hace que se recuerde esta película. Bueno, existe ese famosísimo dicho que dice ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, ¿no? En este caso no sé si exactamente revolucionario, pero sí rebelde, ¿no? Pero sí, todos y todas pasamos por ahí en ese momento, ¿no? Cuando estamos en ese... Creemos que somos la generación punta de lanza siempre y es propio de esa edad sentirlo así, ¿no? Es más, esa sería la contradicción, no haberlo sentido nunca o la pérdida, ¿no? No haberlo sentido nunca. Y estos personajes lo sienten y lo sentí yo en el momento que me tocó vivirlo, lo sentiste tú en el momento en el que te tocó vivirlo, por suerte, ¿no? Porque quizá después eso te hace un adulto o adulta más comprensivo de las adolescencias que después te toca atestiguar. En ese sentido, pues es un poco la peli que me cambió la vida en ese sentido. Me ha permitido hacer otro tipo de proyectos que también me ha resultado muy interesante experimentar, ¿no? Aprendí muchísimo pues, de cine, aprendí muchísimo de mí mismo, encontré una nueva manera de trabajar con los actores, ¿no? Incluso de poder llevar al equipo a que juntos hagamos la mejor película posible, empujando de todas las formas posibles, intentando no lastimar a nadie, que esa era la otra gran premisa, pero sí llevando, ¿sabes? Como encontrando un espíritu de trabajo distinto, y creo que en esta peli lo encontré y nada, que vengan más películas, ¿no?